Por estar acá. Les pido el último minuto para comenzar. Muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar en este momento aquí con nosotros. Le doy la más cordial bienvenida a todos ustedes a esta charla Mediación Familiar. ¿Qué hacemos los mediadores? Una breve mirada desde la práctica. Mi nombre es Marcela Arancibia, trabajo en la Escuela de Trabajo Social de la Pontificia Universidad Católica de Chile y por supuesto les agradezco el interés de todos ustedes por participar en esta actividad. Esta charla se enmarca en el programa del Diplomado en Especialización en Mediación Familiar de nuestra escuela, el cual comienza sus clases el próximo 16 de abril. Este programa tiene un total de 180 horas en un formato online y tiene además 40 horas de práctica en distintos centros de mediación que tenemos licitados con nuestra universidad. Las clases Ahí sí, pido disculpas, tuve un pequeño problema técnico. Les comentaba que nuestras clases son los martes y jueves de 6:30 a 21:45 horas y nos van quedando algunas vacantes disponibles. Entonces, para todos aquellos que requieran saber de estas vacantes que nos van quedando, vamos a ir dejando en el chat nuestro teléfono de contacto y nuestros nombres por si necesitan asistencia con el proceso de postulación y matrícula. Nos acompaña esta tarde Miriam Peña Reil, docente de nuestro programa Diplomado en Mediación en Especialización de Mediación Familiar, quien abordará el contexto de esta charla. Ustedes pueden interactuar cuando lo requieran exponiendo sus preguntas. Les vamos a ir dando la instancia de que participen en forma directa si así lo desean, activando sus micrófonos, o bien también pueden dejarlas escritas en el chat. Y bueno, algo muy importante que todos ustedes que están participando en esta charla y que posterior a esto deseen entonces comprender del proceso de matrícula, postulación y tengan una real intención de matricularse en este programa, queremos darle a conocer una noticia especial al final de esta sesión. Entonces, para dar comienzo, les presento a Miriam Peña, quien es asistente social de la Universidad de Valparaíso y que es además docente de nuestro programa Diplomado en Especialización en Mediación Familiar. Miriam, ¿cómo estás? Muy bienvenida. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde. Hola Marcela, muchas gracias por invitarme a la Escuela de Trabajo Social. Muy contenta de estar acá y ojalá poder compartir un poco algo de lo que ha significado para mí la experiencia de ser mediadora. Así que agradezco mucho la invitación, la presentación y también agradezco a todas las personas que se han conectado. Sé que es un horario complejo porque venimos todos saliendo de la jornada laboral, así que agradezco el interés en la participación de esta charla. Comienzo nomás, Marce. Bueno, Por antes de supuesto que sí. comenzar, muchas gracias. Voy a compartir un PPT que preparé un poco para poder ir guiando este conversatorio y comenzamos enseguida. ¿Se ve bien ahí o no? No lo logro colocar como presentación. Eso, se ve bien, pero no como presentación. ¿Puedes Mm, darle a la copita de abajo para que puedas proyectar como presentación? sí, algo pasó que no logro ingresar al link ¿Al acá de... archivo? Sí, algo me molesta ahí. ¿Cuál copita dices tú? Ahí está, ¿o no? Ahí sí, ahora sí, Miriam, perfecto. Ya.
Bueno, primero, antes de comenzar, lo más probable es que la pregunta que yo coloqué ahí creo que es como bastante ambiciosa, que hacemos lazo los mediadores. Y la verdad es que yo espero no responderla en esta charla, sino que en este conversatorio, sino que ojalá que se puedan ir con más interrogantes respecto de lo que hacemos los mediadores, ¿ya? Primero tengo que contextualizar un poco que lo que voy a conversar creo que es una mirada totalmente subjetiva, porque tiene que ver claramente con mi propia experiencia como mediadora, que no necesariamente va a ser una experiencia general o una experiencia compartida, ¿ya? Como comentó Marcela, mi profesión de base es asistente social. De alguna manera eso empieza ya a marcar mi propia experiencia en esto. Y me inicié hace ya bastantes años en la mediación. No vamos a sacar la cuenta de cuántos porque creo que no es muy conveniente para mí, pero la ley de tribunales de familia, más o menos, qué es lo que marca el contexto de la mediación familiar en Chile y es la que le da un lugar, eh, un espacio de acción, digamos. Se promulgó en el año 2005, ¿ya? Y acá en la región de Valparaíso, que es donde yo vivo y de donde estoy conectada ahora, comenzaron a aparecer los primeros diplomados en mediación más o menos antes que se promulgara la ley en el año 2004, ¿ya? Así que yo me inscribí en la primera versión de uno de los diplomados que se dio acá en la región. Bueno, y desde ahí que ya vengo buscando poder trabajar en esto, que es lo que hago en la actualidad, y ha sido claramente un camino y es un paso a paso. Todos los que nos dedicamos a la mediación familiar y en general a los distintos ámbitos de mediación, sabemos que es algo a lo cual se va llegando y se va llegando con un paso a paso, ¿ya? Mi contexto de trabajo es que hace 4 licitaciones ya más o menos vengo trabajando justamente en el Sistema Nacional Licitado de Mediación. Eso quiere decir que atiendo mediaciones gratuitas financiadas por el Estado, que depende administrativamente, centros contratados por el Ministerio de Justicia, ¿ya? Y eso le da un marco a mi experiencia de trabajo que de alguna manera va a estar presente en lo que voy a comentar ahora, que si bien es cierto, el universo de atención que nosotros tenemos de usuarias y usuarios es bastante amplio y es bastante diverso, al ser de acceso gratuito, atendemos contextos de alta vulnerabilidad, ¿ya? Entonces, de alguna manera, eso enmarca lo que ha sido mi camino y lo que es la experiencia que un poquito yo les quiero contar hoy día, ¿ya? Y dentro de la experiencia quiero centrarme en una idea que es lo que aparece ahí en el círculo grande, en la PPT que tenemos a la vista, que es un poco reflexionar respecto, en este caso, dice rol de mediadora, porque yo soy mediadora, respecto al rol que vamos construyendo, ¿ya? Y este rol que vamos construyendo es distinto a la profesión de base que yo traía, ya que en mi caso es asistente social y posiblemente va a ser muy distinta a la profesión de base que tienen los distintos mediadores o que tienen ustedes en el futuro si es que quieren dedicarse a esto. Entonces, esto de alguna manera implica volver a construir un rol, ¿ya? En el cual está presente la profesión de base, porque claramente, por ejemplo, a mí en mi caso el trabajo social me entregó herramientas de comprensión de la familia, pero mi forma de actuar al atender a una familia es muy distinta al hacerlo como mediadora que si yo lo hubiese hecho como asistente social, ¿ya? Entonces, de alguna manera, ir construyendo este rol de mediadora implica ir diferenciándose del rol para el que a lo mejor fuimos formados en nuestras profesiones de base, ¿ya? La construcción del rol de mediadora tampoco es blanco desde lo personal. Yo tengo una historia, yo soy mamá, yo soy trabajadora, yo fui cónyuge y todas esas cosas también van marcando mi historia personal, dentro de la cual también tengo que estar muy consciente cuando voy construyendo un rol, ¿ya? Hay también un contexto jurídico. La mediación familiar en Chile comienza a actuar y comienza a operar desde que se dicta la ley de tribunales de familia.
la ley de tribunales de familia le da un espacio formal al contexto de la mediación familiar y junto con eso muchas otras leyes que van operando de manera simultánea. Por tanto, la construcción del rol de mediadora está asociada también a un contexto jurídico y a elementos que están presentes en la ley que tienen que ver con valores, con principios, también con ideología, ¿ya? De hecho, yo trabajo en un centro de mediación familiar licitado que depende administrativamente y en cuanto a su orientación directamente del Ministerio de Justicia y a la vez en lo operativo nos relacionamos con los tribunales de familia en acuerdos que al ser presentados en los tribunales tienen que tener, ser aprobados y adquirir un valor jurídico, ¿ya? Por lo tanto, ese contexto jurídico también va marcando el rol que vamos construyendo. Y por supuesto, cuando nos formamos en mediación, vamos adquiriendo nuevas herramientas y nuevas técnicas que al conjugar con los elementos anteriores, van generando este rol, ¿ya? Y es un camino, es un paso a paso. Dicho eso, y como para enmarcar un poquito más la presentación, lo que aparece en la segunda diapositiva es una definición de lo que es mediación familiar dicha por la ley. Ya esta definición aparece en el título quinto, en el artículo 103 de la Ley de Tribunales de Familia, y yo les voy a pedir un poquito que se fijen bien en ella y que retengan ciertas características, ¿ya? La Ley de Tribunales de Familia define como mediación aquel sistema de resolución de conflictos en el que un tercero imparcial sin poder decisorio llamado mediador ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución al conflicto y sus efectos mediante acuerdo, ¿ya? Esa es la definición de la mediación que nos da la ley y que yo les pido que se fijen bien en ella y que se fijen en ciertos elementos que yo ennegrecí, que es tercero imparcial, sin poder decisorio y que ayuda a las partes a buscar por sí mismas una solución. Les voy a pedir que de alguna manera anoten o retengan esos elementos porque van a estar incorporados en la reflexión que voy a partir a hacer ahora, ¿ya? Y la reflexión que voy a hacer ahora, porque podría contarles muchas cosas de la experiencia que tienen que ver con esta construcción del rol de mediadora, pero tenemos poquito tiempo y me pareció interesante enmarcarlo dentro de un análisis de un caso, ¿ya? Entonces, de alguna manera, para poder conversar este rol de mediadora, vamos a revisar una situación familiar que yo seleccioné y que la atendí en febrero de este año, ya en febrero del año 2024, ¿ya? Y para eso les voy a presentar a esta familia. Esta familia yo la atendí, como dice, en febrero del 2024. La materia legal por la cual yo la atendí es modificación del cuidado personal, ¿ya? En la mediación familiar, contextualizo, las materias que nosotros regulamos están asociadas a pensión de alimentos, elección directa y regular, que es lo que la gente comúnmente denomina como visita, y el cuidado personal en declaración o modificación, ¿ya? Ya tenía una mediación previa que fue atendida por otra mediadora en junio del año 2021 y en esa primera mediación ellos habían declarado cuidado personal y habían regulado el sistema de relación directa y regular con el padre o madre, en ese caso que no iba a tener el cuidado personal, ¿ya? Por ley, cuando uno regula cuidado personal, siempre regula ambas materias, ¿ya? Y esta familia llegó a un acuerdo y en febrero del 2024 se presenta nuevamente a una mediación para modificar este cuidado personal que había sido regulado en el año 2021 y es ahí cuando me toca atenderlos a mí, ¿ya? A partir del acuerdo del año 2021 que yo tuve a la vista y a partir un poco de lo que me contaron los participantes de esta mediación en el año 2024, yo construí más o menos el genograma, el mapita, de lo que era esta familia en el año 2021, ¿ya? Tenemos que pensar que en el año 2020 y en el año 2021 tuvimos una situación de emergencia sanitaria a nivel país muy compleja que tuvo que ver con la pandemia, ¿ya? Por lo tanto, esta
mediación se enmarca en ese contexto de pandemia, eh, y la estructura que se genera en esa mediación es que el cuidado y la organización que se genera es que el cuidado personal de los hijos, que era un hijo de 4 años y una hija de 9 años, queda en el padre, que aparece ahí con el cuadradito, que tiene 32 años de edad. Por eso que está marcada con una línea roja la familia que quedó viviendo junta, el núcleo de convivencia, que se reguló en esa mediación y que se tradujo en un acuerdo de cuidado personal, en el cual el cuidado personal es ejercido por el progenitor, ¿ya? Lo que me explicaron los participantes de la mediación, que en ese momento regularon el cuidado personal de esa manera justamente porque estábamos en un contexto pandemia. Y la madre tenía un sistema de turnos en los cuales debía trabajar de manera presencial. Los hijos, la hija mayor sobre todo, estaba con un sistema de clases todavía virtual cuando se reguló esto, y el padre estaba con un sistema de teletrabajo, ¿ya? Por lo tanto, dentro del contexto de pandemia y analizando el padre cuál era la mejor situación para la organización familiar y para los hijos, era que el cuidado personal en ese momento lo ejerciera el padre, ¿ya? Y según me relataron, y también porque es un acuerdo de mediación, fue una solución colaborativa en el cual los integrantes del grupo familiar evaluaron que en ese momento era la mejor situación. De hecho, dejaron un sistema de relación directa y regular, lo que todo el mundo conoce como visita, bastante libre, en el cual los padres iban coordinando. No quedó algo tan estructurado, ¿ya? Y en ningún caso, ni en la mediación del 2021 ni en la mediación del 2024, esta familia necesitó regular pensión de alimentos porque tenían una muy buena organización al respecto, en donde dividían los gastos importantes y hay gastos que los asumía cada uno de ellos de manera separada. Entonces, ese nunca fue un tema, ¿ya? Y este sistema lo mantuvieron por algún tiempo y volvieron en el año 2024, en febrero de este año, para modificarlo, ¿ya? Y la figura que a mí me apareció en cuanto a la estructura familiar cambió del año 2024 a lo que había sido el 2021, ¿ya? Y más o menos el mapa familiar que a mí se me presentó es esto, ¿ya? Yo no sé si todos los que están presentes tienen formación en familia y ubican el genograma, pero más o menos lo voy a ir explicando, ¿ya? La modificación de cuidado personal, debo decir primero que evolucionó a un cuidado compartido, ¿ya? Por eso se observan dos núcleos de convivencia, ¿ya? Pero acá hay un cambio importante y hay un cambio importante que tiene que ver con que cambia un poco la estructura de este grupo familiar, porque en uno de los integrantes del subsistema parental hay una transición de género, ¿ya? Si se observan en el cuadrado que está enmarcado con rojo y que tiene alrededor del círculo, será el progenitor que en el cuidado personal del 2021 quedó a cargo de sus hijos, y en el momento en que ahora se presenta a la mediación, él había hecho un cambio en su identidad de género y por lo tanto está la evolución a una construcción de género femenina, ¿ya? Por lo tanto, en este mapa del año 2024, la nueva estructura familiar que se presenta a mediación es que ya no tenemos un padre y una madre en los roles que teníamos en el año 2021, sino que tenemos dos progenitores, ¿ya? Que en este momento tienen 31 y 36 años de edad, y entonces ese es el primer cambio que tenemos en el sistema familiar, ¿ya? El segundo cambio que tenemos tiene que ver también con la evolución propia de los ciclos vitales, y ahí podemos observar que los hijos están más grandes y que hay una hija que ya está en la etapa de preadolescencia, que tiene 13 años de edad, ¿ya? Y lo que acá cambia, junto con que cambia la estructura de la familia por este cambio en la identidad de género, es también la organización familiar, ¿ya? Debo decir, primero, que traje esta situación familiar, o este caso, por decirlo de alguna manera,
puesto que es el primer caso que yo atiendo con estas características de diversidad sexual. Ya me había tocado otros casos en los cuales estaban haciendo algún proceso de cambio de género en los hijos, pero no me había tocado un caso en el cual hubiera un cambio de género en uno de los progenitores, ¿ya? Por lo tanto, es una situación que yo la tomé un poco como un desafío de aprendizaje, en vista a los nuevos elementos que había que ir incorporando en la medicina, ¿ya? Ahora, ¿por qué esta familia evolucionó al cuidado personal compartido? Evolucionó al cuidado personal compartido porque de alguna manera sus sistemas familiares, también, sus sistemas de trabajo, perdón, nuevamente habían cambiado. Pasamos el periodo de pandemia, ya todos volvimos a la presencialidad, tanto los hijos en el colegio como las dos progenitoras, en este caso, volvieron a sus actividades presenciales y por lo tanto, debido a la organización de turnos que cada uno iba teniendo, les era mejor ya empezar a compartir el cuidado personal, porque la madre seguía trabajando con un turno de 15 por 15 y en este caso la segunda progenitora, que antes en el genograma anterior aparece con el rol de padre, está con un sistema mixto en el cual algunos días puede hacer teletrabajo y algunos días tiene que eh, presentarse de manera presencial a su trabajo, ¿ya? ¿Qué es lo que yo observé en este sistema familiar, ¿ya? Eh, en este sistema parental, lo primero que observé es que era un sistema parental totalmente colaborativo, ya que todas las decisiones las basaban en una comunicación muy fluida y en la preocupación que ambos tenían por sus hijos, ¿ya? Y junto con estos cambios que observé, también había un cambio legal, ¿ya? Género en la progenitora estaba formalizado, es decir, su cédula de identidad, su certificado de nacimiento y los certificados de nacimiento de sus hijos ya no hablaban de un padre y una madre, sino que hablaban de la progenitora número uno y la progenitora número dos, ¿ya? Y eso como mediadora me planteó varias interrogantes desde respecto a cómo yo debería trabajar con este grupo familiar, que era distinto y que era la primera vez que yo trabajaba con un grupo familiar con estas características. Me planteó varias interrogantes respecto a la redacción del acuerdo. eh, si yo ya no hablaba de padre y madre, ¿cuál es la terminología apropiada que yo debía utilizar? Eh, y esos son como aprendizajes concretos que uno va teniendo en el cotidiano. Entonces, cuando hablamos de construir el rol de mediadora, mi pregunta fue, ¿cómo trabajo con esta familia que tiene características especiales con las cuales nunca yo había trabajado? ¿Ya? ¿Y cómo se hace eso en el cotidiano, en el día a día? ¿Ya? Aquí lo primero que debo destacar es la importancia del trabajo en equipo, ¿ya? Y con esto quiero destacar cómo fuimos, digamos, trabajando con esta situación familiar. Y en primer lugar, el primer trabajo no lo hice yo, sino que lo hizo la administrativa, ¿ya? Nosotros cuando ingresamos a una situación familiar, tenemos un desfase más o menos de 40 o 50 días entre que la persona pide la hora y nosotros atendemos a esa familia que pidió la hora, ¿ya? Y eso es por la alta demanda que tenemos. Y justamente el cambio legal de género se produjo en esa transición, ¿ya? Es decir, tenemos un padre que pidió la hora, con su carnet de identidad, en el cual aparecía con su nombre de género masculino, le pidió la hora y en el transcurso, cuando ya la notificamos, se había generado el cambio ya del género legal, donde esta progenitora de nuevo tenía su nuevo carnet de identidad, su nuevo certificado de nacimiento, ¿ya? Y es ahí entonces donde partimos construyendo una relación profesional atendiendo esta diferencia, ¿ya? Entonces, cuando la administrativa notifica a esta persona,
esta persona nos clarifica cuál es su nombre femenino y nos pide que por favor en la mediación y de aquí en adelante lo tratemos con ese nombre. Y es ahí donde la administrativa hace el primer trabajo, que es administrativo, que es actualizar la documentación que teníamos y me pone sobre aviso que va a llegar esta familia con estas características que nunca habíamos atendido, ¿ya? Nosotros normalmente en mediación nunca nos anticipamos a revisar carpetas ni a tener información de las familias que vamos a atender, porque la idea es entrar sin ideas preconcebidas, ¿ya? Pero en este caso, esta pequeña anticipación me sirvió, digamos, para prepararme y comprender que había habido un cambio importante que yo iba a tener que tener presente en la medición, ¿ya? Y eso me ayudó, digamos, a, entre comillas, a normalizar la situación y a que no se notaran elementos sorpresas cuando llegaron estas dos progenitoras a ser atendidas, ¿ya? Y al igual que en la primera mediación, ellas no tenían mayor conflictividad, sino que simplemente querían formalizar la nueva organización que estaban teniendo, ¿ya? Y la necesidad que yo detecté ahí, más que resolver un conflicto, era la necesidad que tenía este grupo familiar de hacer visible el ejercicio de una corresponsabilidad parental con una estructura familiar donde habían dos progenitoras, ¿ya? De alguna manera, la mediación representó un elemento simbólico para que esta nueva unidad familiar con esta nueva estructura, que no es lo común culturalmente y que no es lo común en nuestra sociedad, tuviera un reconocimiento legal, ¿ya? Y yo detecté esa necesidad en las dos integrantes femeninas y sobre todo en la progenitora que había tenido el cambio de género, ¿ya? Y el desafío de esta mediación es cómo fue justamente generar un espacio que fuera inclusivo a esta diversidad y empático frente a esta nueva realidad familiar. Y entonces, el cómo se fue haciendo esto en lo cotidiano, entonces, como explicaba recién, tuvo que ver con la construcción de una relación profesional que no partió solamente en el espacio de mediación, sino que partió previamente en la función administrativa de ingreso de esta mediación, ¿ya? Y tuvo que ver en el cotidiano también con la redacción de un acuerdo, con un lenguaje cuidadoso, en donde ya no tengo que hablar de padre y madre, sino que tengo que buscar la terminología adecuada. Y en esa búsqueda de terminología adecuada trabajé específicamente con los nuevos certificados de nacimiento de los niños, en donde me hablaban de la progenitora uno y la progenitora 2. Por lo tanto, el acuerdo se redactó en esos términos, lo cual fue muy bien recibido por las partes, de los cuales tuve como un feedback, tenía muchas inquietudes respecto a cómo iba a quedar este nuevo acuerdo, y la progenitora que tuvo el cambio de género se sentía muy cómoda con la redacción, y eso ella me lo hizo saber, y también tuvo que ver este desafío con una escucha activa. Ya nosotros siempre hablamos, los que estamos formados en el área social, en la psicología, en el trabajo social, en el derecho, de que mantenemos una escucha activa. Pero muchas veces esa escucha no es tan activa hacia el otro, muchas veces esa escucha es activa hacia mí mismo, porque muchas veces cuando yo estoy escuchando al otro, más que escuchar al otro, estoy escuchándome cuál es mi explicación respecto a esta situación familiar, ¿ya? Entonces, la escucha activa para poder comprender a las familias y para poder comprender además esta diversidad, en este caso específico, resultó fundamental, ¿ya? Y este caso, que quizás es un caso más extremo, porque representa una nueva situación familiar que es emergente en nuestro país y que posiblemente con el tiempo lo vamos a ir viendo de manera más seguida, nos permite aproximarnos de alguna manera a la pregunta: ¿qué hacemos los mediadores en la práctica? ¿Cómo trabajamos los mediadores en la práctica? ¿Cuál es nuestro rol? ¿Ya? Y a partir de este caso, entonces quisiera ahora devolverme a la ley
donde la ley yo les pedí que retuvieran ciertos elementos y que retuvieran ciertos elementos que tenían que ver con la imparcialidad, con que somos un tercero que no toma decisiones y que de alguna manera las decisiones están en las partes, ¿ya? Esta imparcialidad que aparece en la ley como un principio que lo vemos como muy abstracto y quizás muy arriba, está de alguna manera en el cotidiano del rol que tengo que construir. Y esa es la reflexión que de alguna manera les quiero dejar, ¿ya? La imparcialidad es un principio y es un concepto, un término que viene de la ley, ¿ya? Viene del contexto jurídico y que apunta a no tomar partido ni a favor ni en contra de los participantes. Los autores de la mediación, como es Marínez Suárez y otros autores, además mencionan este principio de la imparcialidad a la neutralidad, ¿ya? Y la neutralidad le agrega otro elemento a la imparcialidad que tiene que ver con actuar en ausencia de sentimientos o valores o protagonismo propio del mediador, ¿ya? Es muy difícil entender solamente la neutralidad, sí, porque evidentemente todos tenemos sentimientos, valores, y no somos una tabla neutra, no somos algo en blanco que participa de un sistema, pero sí es importante entender la neutralidad porque en la medida en que yo conozco mis sentimientos, mis valores, mi ideología e incluso mis prejuicios, puedo tenerlos presentes para reconocerlos, trabajarlos y ser neutral quizás frente a un sistema familiar que a lo mejor puede tener valores distintos al mío, ¿ya? Entonces, esos principios que están tan abstractos se van materializando de manera concreta en el rol del mediador o la mediadora, en los espacios de mediación, cuando yo le doy un espacio de participación legítimo a los otros, ¿ya? Y yo le doy un espacio de participación legítimo a los otros cuando voy reconociendo las diferencias, ¿ya? Y en ese sentido, el rol de mediador no va hacia la toma de decisiones, que es lo que aparece en la ley. Tampoco nosotros hacemos consejería, ¿ya? No hacemos asesorías legales, ni tampoco hacemos alianza terapéutica, ¿ya? Y entonces, ¿qué hacemos? Básicamente, de acuerdo a lo que yo les he dicho, básicamente comprendemos al otro y buscamos en un proceso de mediación facilitar que los otros que están presentes en este espacio se comprendan a sí mismos, hagan procesos autorreflexivos y hagan procesos de reflexión respecto al otro, ¿ya? Por lo tanto, en la construcción del rol de mediadores, nosotros actuamos como facilitadores de un proceso y de un proceso comunicativo y de un proceso comunicativo que tiene como elemento básico y como elemento de trabajo las historias o las narrativas de las personas, los elementos simbólicos de las historias y que muchas veces son justamente esos elementos simbólicos los que van manteniendo la dinámica conflictiva. ¿Y desde dónde lo hacemos? ¿Cuál es nuestro parámetro? ¿Cuál es nuestro paradigma? No es la explicación, ¿ya? Y ahí viene posiblemente la diferenciación con nuestros roles tradicionales. Si yo trabajara con esta familia, a lo mejor estaría haciendo un diagnóstico respecto a los roles, a cómo se están ejerciendo las funciones parentales, pero al trabajar con esta familia que he ejemplificado desde la mediación, yo busco comprenderla, ¿ya? Busco comprender cuál es su organización del cuidado personal. Busco comprender cómo ellos ejercen la responsabilidad, cómo se distribuyen sus tareas, desde cómo ellos están viviendo su situación. Por lo tanto, el rol de la mediadora tiene que ver con estos procesos de comprensión, ¿ya? Y ese es un paradigma fundamental porque es un paradigma que nos permite aprender a trabajar con la diferencia, ¿ya? Generalmente le tenemos mucho miedo a la diferencia, eh, a los puntos opuestos, pero la mediación es un proceso que le da espacio a la diferencia y que le da espacio desde este paradigma comprensivo, ¿ya? Por lo tanto, desde mi rol de mediadora, yo no me sitúo como una experta que vengo a explicar cuál es la situación y cuál es la realidad familiar que está viviendo,
sino que lo que yo busco es comprender, ¿ya? Y comprender es entender al otro a partir de lo que el otro entiende que está viviendo, ¿ya? Y eso es fundamental porque hoy en día la diversidad de sistemas familiares es cada vez más compleja y está en constante cambio y dinamismo, ¿ya? Y por lo tanto, esta mirada de comprensión nos permite trabajar con esta complejidad, nos permite trabajar con la diferencia, nos permite hacer visible la diferencia y nos permite favorecer la construcción de un lugar legítimo para todos los que están participando en la mediación, ¿ya? Entonces, de ahí fue un poco la idea de graficar esta situación familiar que para mí en febrero del 2024 tuvo un impacto de lo que fue la comprensión de este sistema, porque es la primera situación familiar que yo entiendo con estas características, pero que de alguna manera grafica muchas otras situaciones familiares en donde tenemos que entender la diversidad y trabajar con ella. Cuando yo partí en mediación familiar, a lo mejor el gran tema a trabajar era la familia reensamblada, ya los tuyos, los míos, los nuestros, ¿ya? Eh, con el tiempo fuimos evolucionando y se instaló el tema que en mediación le llamábamos el touch and go, ¿ya? Aquellos hijos que nacían de relaciones que en el fondo no habían sido relaciones a largo plazo, sino que habían sido relaciones muy pasajeras u ocasionales entre los padres. Y eso involucraba totalmente una dinámica distinta para trabajar con la familia. Luego vino el tema de los inmigrantes, que todavía está presente y que es un gran tema porque está todo el tema intercultural que tenemos que incorporar a las mediaciones. Y hoy en día estamos trabajando fuertemente y debiésemos interiorizarnos fuertemente en incorporar lo que es la perspectiva de género y la diversidad sexual que de alguna manera grafica el caso que yo les estoy presentando y que involucra que como mediadores además trabajemos con valores de flexibilidad y tolerancia para poder comprender estos procesos. ¿Ya? Entonces, la construcción del rol de mediadora para mí involucra como uno de los ejes esenciales este elemento, independientemente de que hay muchos modelos, hay tres modelos distintos de mediación a los cuales podemos suscribirnos o dos, que nos marcan distintas técnicas, más allá del modelo, trabajar con un paradigma comprensivo y que ese paradigma comprensivo se materialice en un rol concreto, para mí es fundamental. ¿Ya? Así que esa es la reflexión que les quería dejar. Ojalá que se haya seguido. Y ahí termino con una frase de los Beatles. Tú lo ves a tu modo, yo lo veo a mi modo. Podemos hacerlo juntos, podemos hacerlo juntos. Esa es, Marcela, las ideas y Michelle, las ideas que les quería entregar. Querida Miriam, ha sido muy interesante lo que nos has compartido. Te agradecemos también el tremendo caso, además, que nos muestras de una situación, por supuesto, tan emergente como tú bien dices en estos tiempos, y cómo la mediación representó este modelo simbólico que tú bien nos explicas en un reconocimiento legal a esta nueva estructura familiar, efectivamente emergente hoy de nuestros tiempos, y el alcance, ¿no?, de también el proceso de mediación y el tremendo rol que juegan todos los mediadores familiares en este contexto. Entonces, en base a eso, te agradezco profundamente la confianza y, por supuesto, tu tremenda experiencia en compartirnos esta situación y decirle a toda nuestra audiencia que todo lo que tú nos explicas, porque tú eres parte importante de nuestro equipo docente de este programa de mediación en especialización familiar. Entonces, esto involucra, por supuesto, todo el contenido y todo el aprendizaje que nuestros alumnos van a poder ver de tu mano y de la mano del equipo docente que nosotros tenemos. Así que en base a eso, nuestro chat también hemos dejado nuestros datos de contacto para que todos ustedes quienes estén interesados en ser parte de este programa puedan contactarnos y, por supuesto, pedir asistencia y nuestra orientación para el proceso de matrícula, postulación y, por supuesto, conocer todos los detalles que ustedes quieran de nuestro programa. Este programa está próximo a comenzar. Sus clases inician el 16 de abril, con clases los martes y los jueves en forma online, con clases en vivo, y de 6:30 a un cuarto para las 10 de la noche. Lo interesante de este programa es que cuenta con 40 horas de pasantía en un centro de mediación que está licitado con nuestra universidad. Entonces, hace que justamente puedan conocer en la práctica muchas de las situaciones
que se vive hoy en día en el rol. Así que, bueno, luego de esto y darte las gracias, por supuesto, Miriam, quisiera darle algunos minutitos para las personas que quieran hacer alguna pregunta. Allá tenemos a Claudia Ponce, que levantó la mano para dar una opinión, una consulta. Vamos a escucharla entonces. Hola, ¿puedes? ¿Me Ahí sí. escuchan? ¿Me Sí, escuchan? te escuchamos, Hola, Claudia. buenas tardes a todas y a todos. Eh, una consulta con respecto a la práctica. ¿Ustedes ayudan a ubicar práctica o eso lo tiene que hacer uno por su cuenta, que ha aprobado, pasado todas las etapas? Sí, como te comentaba, el proceso está asimilado a los centros de práctica que están licitados con la universidad. Entonces, a lo largo de todo Chile tenemos nuestros centros de práctica para abordar según tu ubicación geográfica el lugar que mejor te acomode. Pero es una coordinación que hacemos en conjunto. Cuando ya se trate de una zona muy extrema, obviamente vamos a ver el caso a caso. Pero tenemos nuestra cobertura de centros de mediación a lo largo de todo Chile. ¿Eso responde a tu pregunta, Claudia? Michelle, si es que... ¿Otra consulta puedo hacer? Sí, sí, por supuesto. Con respecto al porcentaje o la viabilidad de trabajar como mediador una vez que uno termina el programa, ¿cuál es el porcentaje que ustedes manejan? Lo que pasa, Claudia, es que al terminar nuestro programa, tú para ser un mediador certificado tienes que dar la prueba, ¿sí? La prueba y cumplir con los requisitos que te da el Ministerio de Justicia. Entonces, nosotros te preparamos pero posterior a eso viene otra certificación que cada uno es voluntario de continuar. Pero por supuesto este diplomado te brinda las herramientas, ¿no? De conocer y de además acercarte prácticamente a un centro, por supuesto, y conocer desde el terreno las situaciones que se dan, lo que te brinda una mayor experiencia también en tu desarrollo. Ya, ok, muchas gracias. Gracias a ti, Claudia. Teníamos a otra persona que había levantado la mano, Carla Collante. ¿Puedes hablar? ¿Estás ahí? ¿Te escuchamos? Hola, Carla. No creo que no la podemos escuchar. De todas maneras, si desean también dejar sus preguntas en el chat, no hay inconveniente, las podemos ir leyendo. Em, Linda Ramírez también tiene su mano levantada para que pueda hacer su pregunta. Hola, buenas tardes. ¿Me escuchan? Sí, muy bien, Linda, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué Eh, bueno. mira, quería hacer una consulta sobre la certificación que tú acabas de mencionar. Eh, yo no había escuchado eso, de qué trata y en qué consiste. Ah, ¿tú sabes si hay que pagarlo aparte? ¿Hay que dar dónde se hace esa certificación? ¿Cómo es eso? El proceso de luego de terminado el diplomado. Sí, bueno, Linda, la verdad es que el proceso en sí, voy a darle el pase a Michelle Hervé para que nos pueda ayudar ya más en detalle con el proceso posterior a nuestro diplomado. Sí, ojo que eso es ya un proceso posterior a lo que es el programa educativo de nuestra universidad. Michelle, ¿estás? Hola, sí, buenas tardes, Linda. Claro, una vez que tú terminas las 180 horas de teoría y las 40 horas de práctica, tú tienes que inscribirte en el registro de mediadores. Y ahí tienes que elevar algunos documentos y dentro de ellos es los certificados que nosotros te emitimos. Y eso es lo porque se exige para que tú puedas entrar al registro de mediadores. Y una vez después de eso, sigues ahí el trámite con ellos para quedar ya como certificado como mediador. Pero eso tienes que hacerlo tú aparte y nosotros lo que te damos es la certificación para que puedas optar a ingresar a este Ah, registro. ok, gracias. Es que entendí como que había que hacer una prueba aparte del diplomado. Por eso El, era... eh, el registro de mediación pide algunas pruebas de competencia, pero ¿qué es lo que se Ok. enseña en el diplomado? Ah, ya, ya, ya. Listo. Ok, muchas gracias. Michelle, ¿puedo agregar algo a esa pregunta? Por supuesto.
Ya, lo que pasa es que en el fondo la ley para poder ingresar al registro de mediadores pide una cantidad de horas teóricas y una cantidad de horas prácticas, que es más o menos las que están en el diplomado que ejerce la universidad y con lo cual se cumpliría el requisito, ¿ya? Y el ingreso es un trámite muy sencillo que en la actualidad se hace de manera online a través de un sistema informático que proporciona el Ministerio de Justicia. Para ingresar al registro solo que hay que acreditar que uno tiene la cantidad de horas de estudio, la cantidad de horas prácticas y una acreditar algún uso de alguna oficina en el lugar donde uno va a ejercer la mediación, ¿ya? Y hay una prueba de mediadores, pero no es para ingresar al registro general en el cual nos permite hacer mediación privada. Las pruebas de mediadores se dan en el contexto de las mediaciones licitadas, ¿ya? Son pruebas de conocimiento Sí. justamente para poder ingresar al sistema licitado, pero no para ingresar al registro de mediadores que permite ejercer la mediación de manera privada, ¿ya? Ya, Eso ahora nomás sí me quería quedó mucho más claro. Sí, agregar, ahora ¿ya? entiendo. Muchas gracias. Bien, vamos a ver si podemos escuchar entonces la última pregunta que sería de Carla Collante. No sé si ahora ella puede comentarnos lo que desee consultar. Carla, ¿estás por ahí? Bueno, entonces, no es posible escucharla. Bueno, Miriam, una vez más agradecemos tu tremenda compañía y tu tremenda experiencia que has compartido con nosotros y a toda nuestra audiencia que en este minuto nos acompaña. Como les comenté en un principio de este conversatorio, tenemos una especial noticia para ustedes y es, por supuesto, además de acompañarlos en todo el proceso, brindarles un porcentaje de descuento por haber participado en esta charla. Este descuento les permite acceder a un valor preferencial, por supuesto, a lo que es el programa del diplomado. Entonces, ustedes ahí estamos dejando nuestros datos de contacto para que puedan comunicarse con Melanie en su correo o en su teléfono. Pueden también escanear esta información y contactarnos comentando que han sido parte de este conversatorio, en donde nosotros entonces podemos respetar el 15% de descuento, lo que por supuesto ayuda muchísimo ahí con el precio del diplomado. Y felices de esperarlos para atender sus dudas. También puede que haya muchas más consultas en relación a cosas ya quizás más detalles y felices de poder contestarles y poder apoyarlos entonces para que sean parte de este programa que está muy próximo a comenzar. Así que Miriam, te agradezco una vez más todo el tiempo que nos brindaste. Muchas gracias. Sabemos que eres una docente la mejor evaluada de nuestro programa, así que con justa Muchas razón, gracias. porque la verdad es que escucharte es sumamente, hace sumamente entendible todo lo que tú explicas. Así que muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos por acompañarnos esta tarde. Esperamos entonces que nos puedan contactar para tener más información del programa. Muchas Muchas gracias. Que gracias. tengan todos una muy linda tarde. Chao, chao. Gracias, hasta luego.